Durante las últimas horas, un nuevo escenario ha comenzado a dominar el análisis geopolítico y ha encendido las alarmas entre expertos en seguridad internacional. Reportes recientes indican que múltiples ataques han generado un nivel de presión inusual sobre distintas zonas dentro de Israel, un contexto que algunos analistas ya describen como uno de los momentos más delicados dentro del conflicto reciente, no solo por la intensidad de los eventos, sino por la forma en que están siendo percibidos tanto a nivel regional como global, porque cuando la percepción comienza a cambiar, lo que está en juego deja de ser únicamente el impacto físico y pasa a ser el equilibrio estratégico. Para entender la magnitud de este escenario, es importante analizar primero cómo funcionan este tipo de dinámicas dentro de los conflictos modernos, donde la combinación entre presión constante, visibilidad mediática y percepción internacional puede influir directamente en la forma en que se interpretan los acontecimientos. En este contexto, lo que los analistas están observando no es simplemente una serie de ataques dentro de una dinámica ya conocida, sino una señal de que el conflicto podría estar entrando en una fase distinta, una fase donde la intensidad y la frecuencia de los eventos comienzan a alterar la percepción de estabilidad, porque en geopolítica no siempre es necesario un cambio total en la situación para generar un impacto significativo. A veces basta con una serie de eventos acumulativos que vistos en conjunto modifican la manera en que se evalúa la seguridad. Este tipo de procesos no ocurren de forma inmediata, pero cuando se consolidan pueden cambiar el rumbo del análisis. Para comprender la dimensión de este escenario hay que considerar cómo han evolucionado los conflictos en los últimos años, donde la guerra ya no se mide únicamente en términos de territorio o capacidad militar, sino también en términos de narrativa, percepción y presión sostenida. En este caso, la acumulación de eventos recientes sugiere una dinámica donde el objetivo no es únicamente generar impacto puntual, sino influir en la forma en que se percibe la situación en su conjunto, lo que introduce una variable clave dentro del análisis, la posibilidad de que el conflicto esté siendo gestionado también en el plano psicológico y estratégico, pero más allá de las capacidades técnicas, lo que realmente preocupa a los expertos es el momento en el que ocurre este tipo de situación, porque el entorno actual ya está marcado por múltiples focos de tensión. La aparición de señales que indican un aumento en la presión puede ser interpretada como un cambio en la fase del conflicto. Esto crea un escenario donde cada movimiento es observado con mayor atención y donde las decisiones deben tomarse considerando un margen de error cada vez más reducido. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que sigue de cerca los cambios más importantes en la geopolítica mundial. Si te interesa entender cómo estos eventos pueden afectar el equilibrio global, suscríbete ahora mismo a Geopolítica. Hoy, porque aquí analizamos los acontecimientos con contexto y profundidad, y además quiero hacerte una pregunta que siempre genera respuestas interesantes. ¿Desde qué país estás viendo este video en este momento? Déjalo en los comentarios, porque es impresionante ver cómo personas de diferentes partes del mundo están conectadas siguiendo estos temas. Volviendo al análisis, uno de los aspectos más relevantes de esta situación es la forma en que está siendo interpretada por distintos actores internacionales, porque en geopolítica la percepción juega un papel fundamental. Incluso si los cambios en el terreno son limitados, el hecho de que la presión aumente puede influir en la manera en que se evalúan las capacidades y las estrategias. Esto es especialmente importante en un entorno donde la confianza es limitada y donde cualquier señal puede ser interpretada como un cambio en el equilibrio. Otro elemento que los expertos están analizando es cómo esta dinámica puede influir en la relación entre las grandes potencias, porque el conflicto no ocurre en un vacío, está conectado con intereses más amplios. Cualquier señal de intensificación puede generar ajustes en estrategias, en despliegues y en alianzas, lo que añade una capa adicional de complejidad al análisis. Y es precisamente esta combinación de factores la que ha llevado a algunos analistas a plantear que estamos ante una posible nueva fase en la evolución del conflicto. Una fase donde la presión sostenida y la percepción internacional adquieren un papel central, donde la diferencia entre estabilidad e inestabilidad puede depender de variables que no siempre son visibles para el público. Y lo que comenzó a revelarse a partir de estos eventos es lo que realmente podría cambiar la forma en que entendemos este conflicto.
Mientras la información continuaba desarrollándose y más detalles comenzaban a emerger, los analistas empezaron a construir una imagen más completa de lo que podría estar ocurriendo. Porque, aunque los datos disponibles son fragmentados, sí comenzaron a aparecer patrones que sugieren una dinámica más compleja, una combinación de eventos que, analizados en conjunto, ofrecen una visión distinta del escenario. Este tipo de análisis no se basa en un solo elemento, sino en la acumulación de señales. En este punto, es importante entender cómo funcionan este tipo de procesos dentro del contexto moderno. A diferencia de eventos aislados, donde el impacto es inmediato y visible, en este tipo de escenarios la evolución es gradual, la presión se acumula y la percepción cambia poco a poco, lo que significa que el impacto real puede no ser evidente en el corto plazo, pero sí en el mediano. Pero esta misma característica es la que genera mayor preocupación entre los expertos, porque cuando la información es fragmentada y las tensiones son altas, el riesgo de interpretaciones erróneas aumenta. En un entorno donde múltiples actores están involucrados, cualquier señal puede ser interpretada de manera diferente. Al mismo tiempo, esta situación plantea preguntas sobre el futuro del conflicto, porque sugiere que las dinámicas podrían estar evolucionando hacia formas más complejas donde la presión constante juega un papel central. En paralelo, la comunidad internacional continúa observando con atención estos desarrollos, tratando de evaluar su alcance y sus posibles implicaciones. Otro aspecto clave es la forma en que esta situación puede influir en la percepción de riesgo a nivel global. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando diferentes escenarios posibles. Y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante una posible transformación en la forma en que se desarrolla este conflicto. Y lo que comenzó como una serie de eventos podría ser la señal de algo mucho más grande. Mientras la información continuaba desarrollándose y los analistas comenzaban a conectar los distintos elementos detrás de esta situación, el enfoque dejó de centrarse únicamente en los eventos individuales y pasó a enfocarse en algo mucho más profundo. ¿Por qué esta presión está aumentando ahora y qué objetivo estratégico podría haber detrás de esta dinámica? Porque en geopolítica el momento lo es todo, y cuando una serie de eventos comienza a acumularse en un periodo relativamente corto, generalmente responde a una combinación de factores, intereses y oportunidades que los actores perciben dentro del entorno. En este caso, algunos expertos señalan que esta intensificación podría estar relacionada con la búsqueda de ventaja en un escenario donde la percepción internacional juega un papel clave. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a suscribirte a Geopolítica Hoy para seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo. Y además, quiero que me dejes en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque cada día esta comunidad crece más a nivel global y es impresionante ver desde dónde nos siguen. Volviendo al análisis, uno de los primeros efectos que comenzaron a observarse es cómo esta presión sostenida puede influir en la toma de decisiones, porque cuando los eventos se acumulan, la necesidad de responder aumenta, pero al mismo tiempo el margen para hacerlo de manera calculada se reduce. Esto crea un entorno donde cada decisión debe equilibrar múltiples variables, desde la respuesta inmediata hasta las posibles consecuencias a mediano plazo. En este tipo de escenarios, la estrategia se vuelve tan importante como la capacidad operativa. Al mismo tiempo, los expertos han comenzado a plantear que esta dinámica podría estar generando un cambio en la forma en que se priorizan los objetivos, porque en un entorno de presión constante, no todos los elementos pueden recibir la misma atención. Esto implica que las decisiones sobre dónde concentrar recursos y cómo distribuir capacidades se vuelven fundamentales, introduciendo una dimensión adicional dentro del análisis. Otro elemento que está siendo analizado con detalle es la posible respuesta de los distintos actores, porque en este tipo de escenarios la reacción no se limita a un solo nivel, también incluye ajustes en estrategias, en comunicación y en la forma en que se gestionan las percepciones. Este tipo de respuestas reflejan cómo los conflictos modernos se desarrollan en múltiples dimensiones al mismo tiempo. En paralelo, la atención internacional ha aumentado de manera significativa, porque este tipo de dinámicas no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino que también influye en la percepción de estabilidad a nivel global. Otros países comienzan a evaluar sus propias posiciones y a considerar posibles ajustes en sus estrategias, lo que demuestra cómo un conjunto de eventos
puede generar repercusiones más amplias. Y es precisamente aquí donde la situación adquiere una dimensión más compleja, porque la presión sostenida no solo afecta el presente, sino también la forma en que se proyecta el futuro del conflicto. La acumulación de eventos puede crear un punto de inflexión donde la dinámica cambia de manera más evidente. Este tipo de transiciones no siempre son inmediatas, pero cuando ocurren suelen tener un impacto significativo. Al mismo tiempo, algunos analistas han comenzado a señalar que esta situación podría estar vinculada a una lógica de desgaste, una lógica donde el objetivo no es necesariamente un cambio inmediato, sino una transformación gradual del equilibrio. En este contexto, la presión constante se convierte en una herramienta estratégica que puede influir en la capacidad de respuesta del adversario. Pero esta misma lógica es la que introduce mayores niveles de incertidumbre, porque cuando el equilibrio depende de variables que están en constante cambio, el margen de error se reduce. Cualquier interpretación incorrecta o cualquier reacción desproporcionada puede llevar a una escalada que sea difícil de controlar. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando distintos escenarios posibles. Algunos consideran que esta dinámica podría mantenerse dentro de ciertos límites. Otros advierten que podría marcar el inicio de una fase más intensa del conflicto. En este contexto, la gestión de la información y la comunicación entre actores se vuelve fundamental. Otro aspecto que no se puede ignorar es el impacto en la percepción pública, porque a medida que estos eventos se hacen más visibles, la forma en que las personas entienden la situación cambia. La sensación de incertidumbre puede influir en la confianza y en la forma en que se interpretan los acontecimientos. Y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante algo más que una serie de eventos aislados. Estamos ante una posible transformación en la forma en que se desarrolla el conflicto. Una transformación donde la presión, la percepción y la estrategia se combinan para redefinir el equilibrio. Por ahora, el mundo observa con atención, tratando de entender no solo lo que está ocurriendo, sino lo que podría ocurrir a continuación. Porque cuando la dinámica comienza a cambiar, cada movimiento adquiere una importancia mayor. Y así llegamos al punto final de este análisis. Lo que estamos viendo no es solo una acumulación de eventos, es una señal de que el conflicto podría estar evolucionando hacia una fase donde la presión sostenida y la percepción internacional desempeñan un papel central, y donde el resultado no siempre depende de un solo evento, sino de la forma en que todos ellos se combinan en el tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final en Geopolítica. Hoy, si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas sobre esta situación. Nos vemos en el próximo video.